Señoritas y caballeros, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, el poder tener la oportunidad de transmitir un poco de lo que hemos preparado en esta clase, que es ya prácticamente el cierre de nuestras clases en ejecución de penas y medidas de seguridad. Esta es la última clase que les preparo de esta forma y que les hago llegar, pues en lo sucesivo del ciclo, en lo que nos resta, vamos a estar atendiendo exclusivamente los trabajos de investigación que ustedes están realizando. Antes de empezar, reiterarles la alegría, el agrado y la bendición que siento de poder dedicarme un tiempo a enseñarles lo poco que hemos ido aprendiendo y más que eso, quizá compartir por las experiencias y la comunicación que hemos tenido con ustedes, compartir lo que juntos vamos conociendo y aprendiendo de esta temática. Decirles que he estado escuchando las formas en las cuales han estado preparando ustedes su trabajo de investigación y que me siento muy satisfecho de lo que voy viendo. Al estar viendo sus avances, al estar viendo los enfoques que le han ido dando los diferentes grupos, pues con muchos ya he podido tener la oportunidad de hablar, de dialogar y ver cómo van avanzando. Me doy cuenta que pues lo que hacía falta por desarrollar, aparte de este tema, se va a desarrollar en los trabajos de investigación y estoy convencido de que será de la manera más óptima posible. Y desde ahora, antes de escucharlos, ya mis felicitaciones y la satisfacción de sentir que hemos sido parte de un trabajo que ha valido la pena. Así es que felicidades por su trabajo y como ya pudieron apreciar, nuestro tema para esta ocasión es el sistema penitenciario salvadoreño. De esto vamos a hablar y sin dar más preámbulos, pues comenzamos. Como siempre, creo conveniente que empecemos haciendo una retroalimentación de algunas cuestiones que se vieron en la clase anterior para que puedan tener un sentido significativo para nosotros al momento de ir avanzando con las nuevas temáticas. Ya en clases anteriores hemos descifrado un poco acerca del sistema penitenciario en términos generales y lo hemos diferenciado de algo que suele sonar en la mente de muchas personas, incluso de algunos juristas, como un término sinónimo, que es el régimen penitenciario. No obstante ello, lo dije en la clase pasada, eso es un desacierto jurídico, terminológico, pues en puridad el régimen penitenciario es parte, es un contenido del sistema penitenciario, que es mucho más amplio y mucho más relevante, pues abarca un conjunto de elementos que están articulados entre sí y que por consiguiente es mucho más amplio, digamos, género especie, o más bien, siendo también más exactos en la terminología, estaríamos hablando de un continente y un contenido. Recordemos entonces a qué nos referimos nosotros cuando hablábamos del sistema penitenciario y lo definimos como un conjunto articulado. Recordemos que siempre que hablamos de un sistema nos hacemos referencia a varios elementos que se encuentran concatenados, no necesariamente un simple conjunto, sino que va más allá de estar juntos, de un conjunto, sino que es un conjunto en el cual los elementos guardan una relación armónica y estrecha unos con otros. Es algo organizado o en este caso, como lo hemos dicho, de carácter articulado, pues cada uno de sus componentes es importante para otros. Entonces lo definimos como el conjunto articulado de principios que nos van a regir la forma en la que se tiene que actuar, que sería una base filosófica para la intervención del Estado en la aplicación de las penas, y particularmente de las penas privativas de libertad. Estos principios que darán una base dogmática al Estado en la forma en la que realice la parte importante de la ejecución de la pena. Junto con estos principios encontraremos políticas, que van a ser las acciones sistematizadas, ordenadas, coherentes, lógicas, que el Estado desarrolle en ejecución de las penas privativas de libertad. Las instituciones que tendrán intervención en esto, ya conocemos que en el caso de la ejecución de penas en El Salvador, estas instituciones son tanto de carácter judicial como de carácter administrativo, pues son los jueces los que imponen la pena y vigilan su ejecución, pero es el órgano ejecutivo el que a través de la cartera de Estado correspondiente ha de encargarse de la ejecución de la pena en las personas que han sido condenadas a la pena de prisión
y forma también una parte integrante, un componente fundamental de este sistema penitenciario, las normas y procedimientos que legalmente se han establecido, todo en relación a la ejecución de las penas privativas de libertad, en esencia diríamos la pena de prisión. Entonces, todo sistema penitenciario, independientemente de la época, independientemente del lugar en el cual estemos estudiándolo, va a tener estos elementos, principios y políticas, los principios que son un componente, digámoslo así, filosófico o doctrinario, las políticas, que son líneas de acción, más que dogmas, son actuaciones, tenemos lo dogmático y lo pragmático juntos, tenemos instituciones, que van a ser las que se van a encargar y van a tener cada una de ellas un rol específico, legal y constitucionalmente determinado en cuanto a la ejecución de la pena de prisión y las normas. En cuanto a las normas, debo decir que estaríamos hablando de una serie de preceptos legales, de reglas que van a establecer cómo debe actuar el Estado, cuáles van a ser las actuaciones legítimas y legalmente adecuadas en la ejecución de la pena. Respecto a este punto, debo decir que existen principios o que existen preceptos que son de diferente jerarquía normativa. Desde la Constitución de la República de El Salvador vamos a encontrar disposiciones que a nosotros nos están determinando el cómo debe ser la aplicación de las penas de prisión en el Estado salvadoreño. Pero también tenemos tratados internacionales que son de carácter vinculante para el Estado salvadoreño y que van a ser aplicadas en el ámbito de la ejecución de la pena de prisión. Y tenemos también una ley secundaria, que es la primaria, la principal, la ley secundaria por excelencia en materia de derecho penitenciario, que es la ley penitenciaria, pero también tiene un complemento que es el reglamento general de la ley penitenciaria. Entonces todo esto es lo que conforma un sistema penitenciario. Y en El Salvador tenemos esto. Tenemos principios y políticas, actuaciones del Estado previamente diseñadas, solo que en este punto de las políticas no tenemos una política que sea coherente y apegada a nuestra realidad. Creo que ahí ha existido una evidente falta de voluntad política de parte de los gobernantes que les lleven a una visión de país en todos los aspectos, educación, salud, lo podemos ver en estos días en el problema que tenemos con relación al combate a la pandemia y a otras situaciones que han afectado al país recientemente. Entonces vemos que en la parte de la ejecución o de la acción del Estado es donde tenemos mayores falencias, no obstante nuestros dogmas jurídicos a partir de los principios sean muy adecuados. Desde ahí tenemos digámoslo así, un talón de Aquiles en el sistema penitenciario a partir de la política o de las políticas, porque es ahí donde interviene el elemento humano de quien se encarga de la ejecución de la pena privativa de libertad. También encontramos falencias en este sistema penitenciario salvadoreño cuando hablamos de las instituciones. Pues volvemos al mismo punto. Las instituciones que deben tener una participación directa y activa en la ejecución de la pena de prisión, pues muchas veces no desarrollan sus acciones de una forma coordinada y de una forma adecuada a la realidad y a las necesidades no solo del sistema penitenciario en general, sino también de un aspecto mucho más amplio que sería la sociedad en general. Pues recordemos que a partir de la teoría de la defensa social, toda acción, toda conducta, toda intervención del Estado en ejecución de las penas de prisión va encaminado a provocar un bien en la sociedad o en el colectivo en general. Entonces, desde ahí diríamos, tenemos un sistema, sí hay un sistema penitenciario en El Salvador, pero un sistema con buenos principios, con buenas normas. Pues yo considero que la ley penitenciaria y el régimen que en él se desarrolla es muy adecuado y muy atinado, pero desgraciadamente a la hora de la ejecución, ante la carencia de las políticas y la debilidad de las instituciones, no se pueden realizar. Entonces, en esta clase hablaremos del sistema salvadoreño, limitándonos a dos aspectos particulares que serían estos principios que van a regir las actuaciones y el régimen penitenciario, que es aquel que se hace a partir de las disposiciones legales más pertinentes
y más convenientes a analizar para poder tener un punto de partida en el estudio que también será utilizado o puede ser utilizado por ustedes en cada una de las presentaciones que van a desarrollar con sus trabajos de investigación. De hecho, he de decir que algunos aspectos propios de las políticas institucionales y de las instituciones en sí mismas están contemplados en los trabajos que ustedes ya están desarrollando y por lo tanto me limito en esta clase haciendo un esfuerzo. Yo sé que de repente me extiendo mucho en las explicaciones, pero haciendo un esfuerzo porque esta última clase sea lo más resumida posible en cuanto a que vamos a hablar acerca de principios y de régimen penitenciario, que es aquel que se desarrolla a partir de los preceptos legales que establecen el cómo debe ser la ejecución de la pena en el Estado salvadoreño, la pena de prisión. Bien, comencemos con los principios. Como lo hemos dicho, los principios nos van a dar siempre una base dogmática, doctrinaria y filosófica al momento de desarrollar cualquier contenido de carácter normativo. Todo, absolutamente todo en derecho tiene que tener principios. El Estado tiene sus principios, las personas deben tenerlos para poder establecer directrices sólidas, racionales y permanentes que le definan sus actuaciones. Hay principios en el régimen penitenciario, en el sistema penitenciario salvadoreño, y esos principios, como obviamente debe ser, se encuentran recogidos en la ley penitenciaria. Vamos a verlos a partir del artículo 4 de la referida ley y en ellos encontraremos un sustento sólido para que el Estado lo considere independientemente de quienes sean las personas que se encuentran al frente de las instituciones que deben tener mayor participación en cuanto a la ejecución de la pena. Ese es el otro componente que deben tomar muy en cuenta ustedes. Los principios tienen ese carácter de permanencia y trascendencia temporal, van más allá de los gobiernos, van más allá de lo que aquellas personas que se encargan de desarrollar físicamente o materialmente las acciones y las facultades del Estado deseen, más allá de sus voluntades. Porque los principios fueron establecidos por el legislador para cumplirse en todo tiempo, en todo momento y en cualquier circunstancia, en este caso de la ejecución de la pena de prisión. El primer principio lo vamos a encontrar en el artículo 4 de la ley penitenciaria, bajo el acápite de principio de legalidad. El artículo en concreto nos dice que la actividad penitenciaria se deberá fundamentar en la Constitución de la República, en la ley, en los reglamentos dictados conforme a ella y en las sentencias judiciales. Ningún interno podrá ser obligado a realizar una actividad penitenciaria, a omitir el ejercicio de un derecho o a cumplir una medida disciplinaria si esta restricción, mandato o medida no ha sido provista en aquellos. Es evidente este principio, pues lo tenemos presente y lo conocemos nosotros desde que hablamos de derecho penal, donde tenemos necesariamente que supeditarnos a un principio de legalidad. Si así lo dice el adagio en materia propiamente penal, nullum crimen, nulla pena, sine lege, está en medio de eso, pues dejándonos con suficiente claridad que la ley es la fuente de la que emanan las penas y de la que emanan los delitos, que van a ser aquellos que van a ser sancionados con las penas pertinentes. Si un delito o una conducta no está tipificada por la ley como delito, entonces no lo es. Y tampoco se puede imponer una pena que no haya sido previamente establecida en una ley penal. De la misma manera, en cuanto a la ejecución de la pena de prisión no queda supeditada a la voluntad de las autoridades que han de desarrollarla o que han de garantizar el cumplimiento de la pena, sino que deben hacerlo en base a lo que previamente el legislador haya preceptuado de carácter obligatorio. Y en los términos en los que está desarrollado, redactado el artículo en comento, pues podemos observar ahí las dos vertientes que ya conocemos de un principio de legalidad de carácter general y constitucional. Según el principio de legalidad aplicado a los funcionarios públicos y en general a todos los servidores públicos, ningún funcionario o servidor tiene más facultades que las que expresamente le da la ley. En el sentido amplio,
dirigido este principio a los ciudadanos, a los particulares, entenderíamos que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Entonces, en ese sentido, el principio de legalidad aplicado a la ejecución de la pena supedita a los funcionarios públicos y a los servidores públicos en general a limitar sus actuaciones a aquellas disposiciones que la ley ha establecido y en las cuales se ha manifestado la voluntad soberana a través del legislador. En otras palabras, lo que debe imperar en todo caso en aplicación de la pena de prisión es el imperio de la ley, lo que la ley ha establecido. Y cuando hablamos de ley, nos referimos a toda la jerarquía normativa, lo que se establece en la Constitución, lo que se establece en los tratados internacionales, lo que se establece en la ley secundaria, digo particularmente la ley penitenciaria, y lo que se establece en los reglamentos que tienen por finalidad garantizar la aplicación plena de esta ley secundaria, como sería de una forma también bien específica el reglamento general de la ley penitenciaria. En concreto diríamos que si una actuación de un funcionario público o de un encargado, custodio, quien sea, de los que tienen que ver directamente con la ejecución de la pena, no está supeditada en la ley, diríamos que esa actuación es en todo momento ilícita y muchas veces lleva implícito una vulneración injustificada a derechos fundamentales. Un principio que lo encontraremos siempre aplicable, exigible e invocable, no solo en el derecho penitenciario, sino que en todas las ramas del derecho. Llámese derecho civil, llámese derecho registral, y en todas encontraremos que, como lo dice el mismo Código Civil en su artículo 1, la ley manda, prohíbe o permite. Entonces, si la ley nos manda un comportamiento específico, debemos cumplirlo. Y lo deben cumplir particularmente nuestros servidores públicos. Un segundo principio es de gran importancia para entender que está sobre la base de cualquier actuación del Estado, la persona humana. Digamos que ya el artículo 1 de la Constitución nos dice con suficiente claridad y elocuencia que el Estado de El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de todas sus actividades. Entonces, tenemos que tener conciencia y tienen que tener conciencia los encargados de la ejecución de la pena de prisión en El Salvador que quienes están siendo sometidos a la pena de prisión son seres humanos. Yo sé que esto se vuelve chocante cuando nosotros pensamos, por un lado, en las cosas que ellos hicieron previamente y que los llevaron a estar sometidos a una pena de prisión. Entiéndase que habrán delitos que serán sumamente reprochables, como un homicidio o una violación, que es más reprochable que una violación en menor o incapaz, y diríamos que estas personas en el calor del revanchismo social, en el calor de las fibras sensibles de cada una de las personas, pues pensaríamos que no tienen que exigir un respeto a una dignidad cuando ellos no respetaron otra dignidad. Sin embargo, la legalidad nos exige el ver que estas personas también son seres humanos y nos va a apelar a un segundo principio que se regula en el artículo 5 de la ley penitenciaria. Y se limita a decirlo palabras bastante sencillas, concretas y claras, pero que a partir de ellas podemos hacer todo un compendio de defensa a la persona humana. Tan simple como nos dice el artículo 5 que queda terminantemente prohibida la utilización de torturas y de actos o procedimientos vejatorios en ejecución de las penas. No se discriminará a ningún interno por razón de su nacionalidad, sexo, raza, religión, identidad, tendencia u opinión política. Bueno, este es otro de los principios. Me estoy adelantando un poco a este punto. Cuando hablamos de la prohibición de las torturas y de actos o procedimientos vejatorios, estamos diciendo que se debe respetar la dignidad de la persona que está siendo sometida a una pena de prisión. No se les puede torturar. Y cuando nosotros pensamos en la realidad penitenciaria y las condiciones infrahumanas en las que ellos se encuentran, creo que son de alguna forma afectaciones a su integridad personal que bien pueden ser entendidas como una tortura. Como es tortura el mantener a un privado de libertad durante meses sin tener la posibilidad de que se les lleven aquellos artículos de necesidad básica, y como es tortura emocional y psicológica
el prohibirle tener contacto con sus familiares, con su madre, con su esposa, con sus hijos, simplemente porque se quiere castigar a una o más personas que han realizado alguna conducta reprochable dentro de la prisión, pero sin tener certeza de quién es, los castigamos a todos. Es inhumano el realizar actuaciones de este tipo. Entonces, resumir y sintetizar este principio en la idea básica y fundamental que quien está cumpliendo una pena de prisión, no por haber sido encontrado culpable y responsable de sus actos, deja de ser una persona. Por lo tanto, un principio de humanidad nos exige el tratarlo como lo que es, un ser humano. Importante principio. Siempre en este mismo artículo, el artículo 5 de la ley penitenciaria, vamos a encontrar el principio de igualdad, que ya me adelanté brevemente al empezar su lectura. El inciso segundo del artículo nos manifiesta que no se discriminará a ningún interno por razón de su nacionalidad, su sexo, su religión, tendencia u opinión política, condición económica o social o cualquier otra circunstancia. Recordemos que cuando hablamos del principio de igualdad, podemos entender bastante simple como el trato igual a aquellos que se encuentran en igualdad de condiciones. No pueden haber privilegios en el cumplimiento, en la ejecución de la pena de prisión. Todos los internos deben recibir el mismo trato. Aquí probablemente la igualdad parecerá de que si uno está mal, todos tienen que estar mal. Sin embargo, hemos conocido circunstancias en las cuales algunos privados de libertad tienen algunos beneficios de los que no gozan otros. Entonces diríamos hay una violación flagrante a este principio. No puede tolerarse que en medio de una ejecución de penas hayan unos con un trato privilegiado y otros con un trato inhumano. Todos, por su misma condición de persona humana, y de ahí la vinculación de uno con otro principio, por el simple hecho de su dignidad humana, reciben el mismo trato. Están todos sometidos a un mismo calvario, suplicio, si ustedes quieren, lo dijimos cuando hablamos de las características de las penas. Toda pena tiene implícito un sufrimiento para aquel que lo padece. Entonces diríamos que a todos se les tiene que tratar exactamente igual y nadie debe de gozar privilegios en detrimento del bienestar de las demás personas privadas de libertad. El siguiente principio lo vamos a encontrar en el artículo 6 y es un principio de judicialización. Aquí vamos a encontrar una vez más la necesidad de articular las actuaciones de los diferentes órganos del Estado. En ejecución de la pena de prisión intervienen de forma directa y activa tanto el órgano judicial como el órgano ejecutivo. En cuanto al órgano judicial, diríamos que parece simple el hecho de que porque impuso la pena pues ya está activado y ya está involucrado en la ejecución de la misma, pero no es así. Uno es el juez, o sea, no es tan simple así, va un poco más allá. No es el mismo juez que impone la pena el que después va a tener algún conocimiento efímero o extraordinario de algún suceso ocurrido durante el desarrollo de la ejecución, sino que hay una jurisdicción especializada en cuanto a la ejecución de la pena. Por tanto, el artículo 6 nos está manifestando, siempre la ley penitenciaria, que toda pena se ejecutará bajo el estricto control del juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena y la cámara respectiva, en su caso, quienes harán efectivas las decisiones de la sentencia condenatoria. El juez también controlará el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario. Es obligatorio garantizar la asistencia letrada de los internos durante los trámites jurídicos que se susciten en etapa de la ejecución de la pena si el condenado no pudiere nombrar un abogado. Tan simple como esto. No queda supeditada a la actuación y a la buena fe, a la esperanza de la buena fe de la administración pública, la ejecución de la pena. Se requiere de un control judicial y para eso mismo fueron creados los tribunales de ejecución de la pena, de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena. Toda actuación del Ejecutivo en la ejecución de la pena debe ser supeditada, supervisada por el juez de vigilancia penitenciaria. Entonces diríamos aquí un elemento importante, que esto genera una garantía para que los privados de libertad sean respetados en sus derechos fundamentales.
para que los privados de libertad también sean sometidos al régimen que la misma ley penitenciaria ha establecido y que no se generen condiciones en las cuales se abusaría del poder o la autoridad que tiene el órgano ejecutivo a través de la Dirección General de Centros Penales y sus diferentes dependencias en ejecución de la pena. Debe intervenir el juez, pues el juez termina volviendo realidad en materia jurídica penitenciaria lo que nosotros hemos entendido, creo yo, desde hace mucho, de la división de poderes y bajo aquella teoría de los pesos y contrapesos o de los frenos de un ente del Estado en relación a las actuaciones del otro. Es requisito indispensable de la democratización de la justicia penitenciaria el permitir que haya una vigilancia permanente de parte del órgano judicial para garantizar, repito, que la pena se ejecute de una manera correcta, adecuada y sobre todo para garantizar el cumplimiento de un principio de legalidad en todos los componentes del sistema penitenciario salvadoreño. Un principio más que lo vamos a encontrar en el artículo 7 de la ley penitenciaria es el principio de la participación comunitaria. Esto es importante y es conveniente que lo tengamos presente. Sabemos que existe una teoría de una defensa social. La sociedad como tal, el colectivo como tal, requiere ser protegido de todo aquello que le pueda amenazar o que de alguna manera sea latente que le produzca un daño, y particularmente la conducta ilícita o la conducta conflictiva que el legislador ha llegado a categorizar como ilícita, tipificándola como delito, afecta los cimientos de la sociedad. Conveniente es entonces que la sociedad tenga una participación activa en el cumplimiento de la ejecución de la pena, no para garantizar el suplicio del condenado. No estamos hablando de una época de la Inquisición y que por lo tanto tenemos que seguir los ritualismos que en la Inquisición española o europea en general se llevaron para poder hacer sufrir a aquel que está siendo condenado por sus pecados, sino más bien que la comunidad pueda participar para garantizar la readaptación social del delincuente. Y aquí le podemos llamar con ese nombre, pues una vez ha sido declarado culpable formalmente de la comisión del hecho delictivo, entonces hemos de decir que la persona que anteriormente fue imputada, al demostrar que delinquió, tendrá la categoría de ser un delincuente. Entonces, la comunidad debe participar y por eso el artículo 7 de la ley penitenciaria se expresa en estos términos. La Dirección General de Centros Penales deberá incluir en la planificación de actividades de educación, trabajo, asistencia y en general, en cualquier actividad de la ejecución de la pena y medidas de seguridad que lo permita o durante la detención provisional, la colaboración y participación activa de patronatos y de asociaciones civiles de asistencia. Es común, es frecuente encontrarnos en los centros penitenciarios a grupos, sobre todo de carácter religioso, que están desarrollando actividades, incluso muchas veces retiros, asambleas, actividades que invitan a la conversión a sus diferentes denominaciones religiosas a las personas que se encuentran privadas de libertad. Pues se ha llegado a la conclusión de que también la fe es un componente fundamental en la vida de las personas, mas no es el único. Encontraremos también que en los centros penitenciarios hay una actividad o una presencia notoria de grupos de alcohólicos anónimos, pues existen muchas personas privadas de libertad que han padecido previamente algún tipo de adicción y por lo tanto es conveniente no solo que el Estado, como ente supremo de la política y del ámbito jurídico de cualquier colectivo, intervenga o tenga una acción en la readaptación social, sino que es conveniente, justo y necesario que también las diferentes manifestaciones de sociedad organizada intervengan de una manera eficiente y conveniente para la readaptación integral y plena del privado de libertad. Entonces, ustedes vendrán diferentes patronatos o asociaciones que participan precisamente acogiéndose a este principio fundamental del sistema penitenciario salvadoreño. Y el último que veremos es también importante. Está fuera de este capítulo 2 de la ley penitenciaria, pero yo he decidido incluirlo
porque me parece que es importante en cuanto a los aspectos de evitar una victimización del condenado, del privado de libertad. Este lo encontramos en el artículo 8 de la ley penitenciaria bajo el acápite de principio de afectación mínima. Si bien es cierto, este artículo hará alusión a aspectos de carácter disciplinario, yo lo considero aplicable e invocable en cualquier otra situación del mismo sistema penitenciario y su régimen legal particular. El legislador se ha expresado en este artículo en este sentido. Las medidas disciplinarias no contendrán más restricciones que las que sean necesarias para conservar la armonía, la seguridad y la vida interna del centro. No se aplicarán cuando sean suficientes las amonestaciones privadas. Esto nos hace tener una conclusión que parece sencilla, pero que en la práctica escapa un poco a la apreciación no solo de los funcionarios que tienen que ver con la ejecución de la pena, sino también de la sociedad en general. Una persona que ha sido condenado a la pena de prisión por la comisión de un hecho delictivo solo tiene restringido un derecho fundamental, que es la libertad, y no la libertad en términos genéricos, sino una libertad específica, que es la libertad ambulatoria o locomotiva. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente el condenado por la comisión del hecho delictivo tiene que pasar días, años en prisión y no podrá salir de ahí. Esto es más que lógico y evidente, pues no es cuestión de que si quiere se queda, papito. O sea, realmente tiene que estar ahí, quiera o no quiera. Entonces estaríamos diciendo que ese es su derecho fundamental que se le restringe como consecuencia de la comisión del hecho delictivo. Pero eso no quiere decir que sus demás derechos deban ser vulnerados a consecuencia de la comisión del hecho como tal. Entonces el principio de afectación mínima nos dice que el Estado debe procurar específicamente en la aplicación de medidas disciplinarias a los internos y en términos genéricos en toda la ejecución de la pena privativa de libertad, de la pena de prisión, debe garantizar que en la medida de lo posible el único derecho fundamental restringido sea precisamente ese. No afectar otros principios como aquel de integración familiar, incluso muchas veces al no tomar en cuenta este principio de afectación mínima se vulneran derechos de otras personas a manera, perdón que lo diga de esta forma, pero a manera de daños colaterales necesarios, dirán algunos entes del Estado, algunos funcionarios, no lo creo así, como la posibilidad de que un hijo pueda tener contacto con su padre o con su madre, y hablamos aquí ya de algunos temas que están investigando ustedes, como la situación de los niños en la cárcel de mujeres. Diríamos, no tiene por qué irse más allá en la afectación. La afectación debe ser mínima y garantizar que en atención a la clase de pena que se está ejecutando, simplemente la libertad locomotiva fuera del centro penitenciario es la única afectada. Es no solamente un principio, sino que un desafío de legalidad, de humanidad y sobre todo de democracia que deben cumplir los entes encargados de la ejecución de la pena en el proceso de ejecución de la misma. El sistema penitenciario que estudiaremos en esta ocasión es el régimen penitenciario. Para poder hablar someramente de él, he de recurrir una vez más a la exposición de motivos de la comisión redactora de la ley penitenciaria, que se ha referido a este como el conjunto de normas que regulan la convivencia y el orden dentro de los establecimientos que permitan el cumplimiento de los fines que persigue el sistema penitenciario. Ya hemos hablado suficiente acerca del fin de la pena. Ya hemos dicho que para algunos la pena es un fin en sí mismo, pero eso está superadísimo bajo aquella teoría retributiva. Hemos dicho entonces que la pena tiene más fines que simplemente castigar. Y el fin más importante que debe seguir es la readaptación social del delincuente para la prevención específica o especial de la conducta delictiva, la prevención del delito. Entonces debemos de decir que el fin entonces será que aquella persona que ha cometido un hecho delictivo no vuelva a cometerlo y debe entonces procurarse su readaptación, su rehabilitación social, si se nos permite expresarnos en ese sentido. Pero esa readaptación o rehabilitación social
requiere actuaciones del Estado que deben ser normadas, deben ser reguladas. Entonces, para eso existe una ley penitenciaria, para eso existe un reglamento de la ley penitenciaria, para decirle y definirle un camino claro, concreto y específico, ya no solo de carácter moral o filosófico a los encargados de la ejecución de la pena, sino que al ser ley se volvería entonces de carácter vinculante. El régimen penitenciario entonces serán las normas que nos van a establecer la convivencia interna, pero no solo eso, sino la actuación del Estado concretamente con los privados de libertad para procurar su readaptación. Entonces debo decir que ya lo hemos mencionado, hay diferentes sistemas que tienen diferentes regímenes. Hemos hablado ya del panóptico, hemos hablado también por ahí del celular o filadélfico que decía que cada uno de los internos tenía que estar aislado del resto, permanentemente en silencio, en celdas individuales, sin tener contacto ni con otros internos, mucho menos con las personas que se encontraban afuera del recinto carcelario. Entonces, valga la acotación de decir que los elementos más sustanciales del sistema penitenciario se encuentran respaldados o se encuentran concentrados en su régimen, en la forma o la manera en la que se ha de actuar al interior del centro penal para garantizar la readaptación social del delincuente. Nuestro sistema es de carácter progresivo, pues establece una serie de fases por las que tiene que pasar cualquier privado de libertad para entender que éste ya se encuentra en un camino de readaptación social. Entonces, de este régimen penitenciario, con un claro elemento progresista o de progresión, es el que vamos a desarrollar en adelante. El marco normativo relacionado con el régimen penitenciario lo vamos a encontrar de una forma más específica desarrollada a partir del artículo 87 de la ley penitenciaria. Sin embargo, he de decir que los aspectos más propios de este aspecto progresivo, de este carácter progresivo del régimen penitenciario salvadoreño, lo vamos a encontrar en las fases que se han diseñado por el legislador y en las que tiene que intervenir o verse involucrado todo privado de libertad para asegurar, al menos garantizarnos la esperanza de una readaptación social. Estas fases las encontramos en el artículo 95 y siguientes de la ley penitenciaria. He de decir que aconsejaría o les pediría a ustedes que estudien a partir del artículo 87 de la ley penitenciaria para conocer con mayor profundidad, con mayor certeza, la forma en la que es aplicado y está diseñado todo el régimen penitenciario salvadoreño. Me limitaré en este caso solamente a hacer un esbozo bien general acerca de los componentes que tienen ese carácter progresivo del régimen en las fases, diciendo de que si bien es cierto son 4 fases, el artículo 95 así las contempla: la fase de adaptación, la fase ordinaria, la fase de confianza y la fase de semilibertad. De decir que a partir de aquí se pueden apreciar 2 modalidades distintas del régimen de las que vamos a hablar, pero también hay una modalidad tercera o alterna que voy a incluir en este régimen penitenciario, que si bien es cierto rompe de alguna manera con el enfoque progresivo, es necesario considerarlo porque son normativas aplicadas de forma particular y extraordinaria en ciertas condiciones también particulares o específicas y que también son de carácter extraordinario. Entonces, el esbozo que haré será breve y general, pidiéndoles a ustedes el estudio del articulado correspondiente, pues también será objeto de evaluación que tendremos en los próximos días. ¿Cuáles son las modalidades que encontramos en esta serie de fases del artículo 95 de la ley penitenciaria? Pues la primera modalidad la vamos a denominar como una modalidad cerrada o un régimen cerrado. A este nos referiremos en cuanto a que se trata de circunstancias o condiciones muy propias al interior del centro penitenciario. Las acciones o las situaciones en las que se encuentra el privado de libertad encerrado en el centro de cumplimiento de penas.
existe la posibilidad de una salida del encierro progresivamente conforme los méritos vayan siendo obtenidos para poder encontrarse poco a poco en la recuperación de su libertad ambulatoria o locomotiva, que serían las fases que comprenden la segunda modalidad, que la hemos de denominar como un régimen abierto. Los componentes o las fases propias del régimen cerrado las vamos a encontrar en el artículo 96 y 97 de la ley penitenciaria, y por su parte los propios del régimen abierto estarán desde el artículo 98 al 101 de la ley penitenciaria. Pero repito, mi interés es que lean todo el articulado a partir del artículo 87 para tener mayor claridad y certeza acerca del diseño del régimen penitenciario salvadoreño. He agregado como una modalidad que no es propia del régimen progresivo, pero que sí es propio del sistema penitenciario salvadoreño, un régimen de encierro especial, que como ya les dije, se aplica de manera extraordinaria a circunstancias extraordinarias, y de él se ocupa el legislador en el artículo 103 de la ley penitenciaria. Procedo entonces a explicarles cada una de estas modalidades para que tengamos una idea al menos básica o general de estas. Este régimen cerrado se circunscribe al interior del centro penitenciario. En él encontraremos dos fases concretas que se referirán a la actuación del Estado en relación a los privados de libertad, pero que deben ser ejecutadas o desarrolladas exclusivamente dentro del sistema penitenciario, particularmente dentro del centro de cumplimiento de penas, dentro de la prisión. Habrá otra oportunidad, otro momento que el interno pueda tener mayores aspiraciones a una vida fuera del recinto carcelario, pero mientras atraviesa estas dos etapas diríamos que está sometido a un régimen que es de carácter cerrado. Son dos fases las que componen este régimen en particular, o esta modalidad del régimen progresivo del sistema penitenciario salvadoreño. La primera la encontramos en el artículo 96 y se le denomina fase de adaptación. Creo que el mismo nombre es suficientemente ilustrativo en relación a qué es lo que encontraremos o que encontrará el privado de libertad cuando sea ingresado al centro penitenciario. Habrán reglas que cumplir, habrán ciertas normas de convivencia y la convivencia misma al interior del centro penal. Es inevitable decir que toda prisión o toda situación de restricción de libertad ambulatoria a consecuencia de la comisión de un hecho delictivo causará un impacto en la vida de cualquier persona y requerirá con ciertas actuaciones del Estado adaptarse a su nueva vida en prisión. Entonces de eso se trata esta primera fase. El artículo 96 nos establece, así de simple, que la fase de adaptación tendrá por objetivo lograr la adaptación de los internos a las condiciones de la vida en el centro al que fuere destinado. Tan simple como la palabra lo dice. Tendrá de alguna manera que aprender a llevar su vida interna en el penal. No se le puede permitir, por su propia seguridad y por también generar las condiciones necesarias para la eficacia de la readaptación, que de golpe empiece a desarrollar o a cumplir con su pena, sino que, lejos de eso, deberá ser adaptado. Y la Dirección General de Centros Penales y la dirección del centro en particular tiene las reglas que le establece el artículo 96 y que debe tomar en cuenta para poder ejecutar de una forma óptima y conveniente, adecuada, esta fase de adaptación. Lo leo someramente. Se organizarán reuniones explicativas sobre el funcionamiento del centro, de las normas disciplinarias, del trabajo disponible en el centro, de las posibilidades de instrucción y de capacitación. Darle a conocer al privado de libertad cómo es la vida en la prisión, y asimismo se organizarán reuniones grupales de internos a fin de considerar sus problemas de inquietudes, y las reuniones serán coordinadas por profesionales. Se les debe dar a conocer cuáles son las sanciones disciplinarias impuestas y los días horarios de visita serán amplios. Es una fase, digamos que para aprender a vivir dentro del centro penitenciario con sus reglas y sus circunstancias. Adaptarse a una nueva vida que realmente no es nada fácil. La siguiente fase está en el artículo 97 y también es exclusivamente cerrada. Se supedita a las puertas o a las paredes al interior
del centro penitenciario y es la fase ordinaria. También el nombre lo dice, es la más común y probablemente la más prolongada de todas las fases del sistema y del régimen penitenciario salvadoreño. Una vez el interno ya se adaptó y ya conoce las circunstancias de vida al interior del centro penal, pues entrará esta nueva que el artículo 97 la desarrolla, expresándonos que se extenderá desde la finalización del periodo de adaptación hasta el ingreso de la fase de confianza y se regirá por las reglas que ahí se establecen. Diríamos que es la vida cotidiana de forma normal y, como el nombre lo dice, ordinaria en el centro penal. No tiene un periodo de duración, pues he de decir que la fase de adaptación sí tiene un periodo máximo de 60 días, mientras que la ordinaria no se puede determinar previamente cuánto va a durar. Aquí estaríamos entonces con una vida del interno al interior del centro penal, tratando de desarrollar los programas que le hayan sido asignados, tratando de llevar a cabo cada una de las de actividades a las cuales tenga derecho, por las cuales ha optado. Se ha optado por estudiar, se ha optado por estar con alguna congregación religiosa, se ha optado por participar en programas de Alcohólicos Anónimos o cualquier otro similar, y aquellas que en atención a la pena que ha cumplido, pues o que se le ha impuesto, pues debe desarrollar. Entonces esta es la fase normal. La inmensa mayoría de los privados de libertad se encuentran en esta. Y aquí tiene que hacer los méritos que sean necesarios para poder salir del régimen cerrado y para poder pasar a las siguientes etapas ya con una modalidad más flexible, pues lleva implícita ciertas condiciones de apertura. De ahí el nombre que la otra fase, la del régimen o la modalidad abierta de este régimen penitenciario. Entonces, aquí estaríamos con la vida más cotidiana. Habrán incluso algunos internos que cumplirán su pena sin haber avanzado en la fase ordinaria, pues no hicieron los méritos para salir de este régimen cerrado. ¿Cuáles son las reglas? Así también de forma somera y rápida, pues establecerán horarios de trabajo, de instrucción, de recreación y de descanso. Los horarios de trabajo no podrán ser superiores a 8 horas. El horario de instrucción será de 1 hora, salvo que el interno asista a cursos regulares. La Dirección General deberá brindar la posibilidad de trabajo a todos los internos. Todos los condenados están obligados a trabajar, salvo que realicen cursos regulares educativos o que, en circunstancias especiales y con autorización del Consejo Criminológico, reemplacen el trabajo con algún otro tipo de actividad útil. Claro, no siempre hay trabajo. Tampoco siempre hay posibilidades de inscribirse en los diferentes cursos que puedan haber. Entonces muchos de los internos pasan por esta etapa sin tener ningún tipo de progreso. Y eso es de lo lamentable, y por eso les he venido diciendo que nuestra legislación no es que sea mala, es una legislación muy adecuada, muy bien orientada, pero muy mal aplicada. Entonces diríamos que aquí estaría pasando del 50, 70, el 80 o 90% de la ejecución de la pena de prisión a aquellas personas que han sido condenadas a la misma por la comisión de hechos delictivos. Una fase ordinaria que muchas veces se termina convirtiendo en la vivencia permanente del privado de libertad en el centro de cumplimiento de penas. La segunda modalidad que estamos estudiando es la que se ha denominado como un régimen abierto, y del mismo debemos decir que estaríamos ante méritos obtenidos por el interno para poder acceder a ella. Estamos hablando de la posibilidad y la esperanza de poder salir de su situación de privación de libertad e ir avanzando a la obtención y recuperación o restablecimiento permanente de la misma, pues ha progresado suficientemente en su desarrollo de la pena, pero particularmente en ejecución de aquellos mecanismos que el legislador preestableció y que el Ejecutivo está desarrollando en los centros penales para potenciar la readaptación social del delincuente. Entonces estaríamos hablando de un régimen mucho más flexible. Claro, tendrá condiciones y veremos cuáles son las condiciones bajo las cuales se puede obtener el mismo. Pero podríamos decir que en estas fases o etapas ya no existe la misma rigidez en el encierro del privado de libertad y ya ve luces de libertad por haber hecho los méritos pertinentes, y son también dos fases las que vamos a encontrar en esta modalidad o en este régimen abierto.
fases que se van a desarrollar jurídicamente desde el artículo 98 de la ley penitenciaria. La primera de estas fases se le denomina fase de confianza. Hemos de decir que aquellas personas que cumplirán las condiciones o requisitos para obtenerlas y que han evidentemente ya pasado por toda la fase del periodo ordinario pueden ingresar a estas. Por eso el legislador nos dice que la fase de confianza consiste en la flexibilización de la disciplina y la concesión de mayores facultades al condenado conforme a las reglas que se enuncian. Una flexibilidad en la disciplina, un relajamiento del Estado, del músculo del Estado, en la ejecución de la pena de prisión con una persona en particular. ¿Cuáles van a ser como que esos beneficios que va a obtenerse el privado de libertad en una fase de confianza? Pues realmente terminan siendo interesantes, pues en el mismo nombre o con el mismo nombre podemos encontrar que se le están dando ciertas dispensas. Se confía en el privado de libertad y por eso no es de extrañar que la primera regla que encontraríamos en el artículo 98 de la ley penitenciaria es que, sometido a la fase de confianza, el interno podrá disfrutar de permisos de salida. Entonces estaríamos hablando de alguien que efectivamente ha progresado mucho en este proceso de readaptación social y por consiguiente esta persona tendrá el derecho, se ha ganado el derecho a que se le permita salir eventualmente del centro penitenciario para realizar visitas a familiares o para otras actividades que puedan ser lícitas, algunas que puedan ser de carácter deportivo, social, cultural, pues ha hecho los méritos para poder obtener un permiso de salida. Se procurará, dice la segunda regla, se procurará que el interno tenga mayor opción a puestos de trabajo de más responsabilidad, pues ha hecho los méritos requeridos para que se le pueda dar condiciones laborales diferentes y convenientes a su situación personal. Se aumentarán el número de visitas y de familiares y de amigos y disfrutará de mayores facilidades para su libertad ambulatoria dentro del centro penal. O sea, estamos viendo que, como lo dije en tales términos, el músculo del Estado se relaja con esta persona. Ya hay una menor doblegación o doblegamiento de este a su libertad ambulatoria y tiene estas concesiones diferentes al resto de los privados. ¿Qué debe hacer un privado de libertad para poder encontrarse en esta fase? Pues lo primero es que tiene que haber cumplido las 2/3 partes de la pena. Y en esto sí quiero ser bastante categórico y enfático. Existen, y ya lo conocen ustedes suficientemente, algunos beneficios penitenciarios que son de carácter jurisdiccional, como es la libertad condicional, tanto la ordinaria como la extraordinaria, que son aquellas por medio de las cuales el privado de libertad recupera ese derecho que se le ha restringido por una orden del juez y la recupera solo sometiéndose a alguna regla de conducta fuera del centro penal, es decir, no debe regresar al centro penal, recupera su vida normal, pero está sujeto a ciertas condiciones de cumplimiento y principalmente las evaluaciones que le van a hacer el equipo o mejor dicho el Consejo Criminológico para demostrar que efectivamente ha hecho los méritos para salir de la prisión anticipadamente. Por eso es una libertad condicional. La libertad condicional ordinaria es la que se va a otorgar cuando ya ha cumplido las 2/3 partes de la pena y la extraordinaria que va a ser aquella que se le puede conceder con la mitad de la pena cumplida. Pero este es de carácter jurisdiccional. Lo que estamos viendo ahora con las fases de libertad es administrativo. Si bien es cierto, habrá una vigilancia del juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, no es este el que decide los progresos o avances del privado de libertad, sino que será la misma administración del centro penal a partir de los avances que haya encontrado el Consejo Criminológico con la persona, con el privado de libertad, para poder decir se ha ganado, como el término lo dice, se ha ganado la confianza que le permite esa flexibilización. Entonces, un primer requisito es el cumplimiento de las 2/3 partes, de la tercera parte de la pena. Quien no ha cumplido la tercera parte de la pena no tiene la posibilidad de obtener esta o de entrar en esta fase. Y un segundo requisito indispensable es que haya demostrado avances en el desarrollo de la personalidad. A este fin se valorarán
el consejo, las relaciones del interno con la comunidad penitenciaria y con el exterior, su predisposición a participar en la vida de su grupo social, su conducta, los progresos demostrados en los programas de instrucción educativa, etc. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Méritos. No solo basta con haber cumplido un porcentaje de la pena, sino que haber hecho méritos suficientes como para poder ganarse este privilegio o este premio de poder estar en una fase de confianza. Flexibilización del músculo estatal en la ejecución de la pena, pero no tan flexible como la siguiente fase que hemos de conocer y que se identifica como una fase de semilibertad. La restitución de la libertad acá, si bien es cierto, no es plena, sí es mucho mayor que la que se puede obtener en una fase de confianza. Repitiendo y siendo enfáticos y categóricos en esto, de que el avance en estas fases no es de carácter jurisdiccional, sino que plenamente administrativo, según lo que se puede observar en el interno, en el periodo de libertad y sus desarrollos de los programas y de las reglas de conductas dentro del centro penal. ¿Qué nos dice el artículo 100 de la ley penitenciaria respecto a la fase de semilibertad? Es que cumplidas las 2/3 partes de la pena o 6 meses antes de la fecha en la que el interno se pueda beneficiar con la libertad condicional, el Consejo Criminológico Regional podrá otorgar a aquel el beneficio de semilibertad. La fase de semilibertad, dice el artículo 101, se regirá por las reglas siguientes. El condenado podrá realizar trabajo fuera del centro penitenciario. ¿Qué significa esto? Que encontraríamos una persona que tiene la posibilidad de salir todos los días del centro penal a poder realizar trabajos en la comunidad externa y regresar a pernoctar todas las noches después de haber cumplido su jornada de trabajo. Algo pues bastante bonancible, pues esto representa la posibilidad de obtener ingresos para él y para su grupo familiar en el exterior y poder irse incorporando a la vida social normal y cotidiana. Entonces veríamos la posibilidad de que el interno salga a trabajar durante el día y regrese en la noche al centro penitenciario a cumplir con su pena correspondiente. Podrá gozar de permisos de salida más amplios que los de la fase de confianza, es decir, podrá estar más tiempo fuera del centro penal. Los centros brindarán apoyo profesional para colaborar con el proceso de reinserción del interno a la vida familiar y a la sociedad. Los internos gozarán de amplia libertad para recibir visitas, salvo por razones de disciplina y orden. Se brindará al interno asistencia para la búsqueda de trabajo, preparar documentación y, si fuera el caso, buscar vivienda. Los centros promoverán todas las actividades que puedan vincular al interno con la comunidad, su familia y amigos, y en especial se promoverá la relación con las instituciones de ayuda postpenitenciaria y los internos serán alojados en centros abiertos o centros de detención de menores. ¿Qué encontramos acá? Es ya un paso para la libertad plena. Por eso la exigencia de haber cumplido un poco más de la pena, de la ejecución de la pena, del tiempo de ejecución de la pena. Desde ahí volvemos a la importancia de lo que ustedes hicieron previamente del cómputo de la pena, pues en base a ese cómputo tendremos mayor certeza de qué tanto tiempo ha pasado como para poder ganarse cada uno de los beneficios que se le pueden otorgar. Vuelvo a insistir, esto se hace al interior del centro penal, sin mayor intervención judicial más allá de la supervisión. Esas serían las dos fases normales del régimen abierto y que son en estas y las dos que vimos previamente, pues las modalidades normales o comunes del régimen progresivo que se ha diseñado en nuestro sistema penitenciario, haciéndonos falta ver nada más el extraordinario al que ya me he referido anteriormente. Culminaremos esta clase hablando del régimen de encierro especial, que, repito una vez más, y perdón por ser tan insistente en esto, es de carácter extraordinario, pues se va a ejecutar en atención a algunos aspectos muy propios del perfil del interno. Es decir, cuando estamos contra una persona que fue condenada, pero en su perfil de personalidad encontramos que es una persona agresiva o que bien es una persona peligrosa. Entonces no puede estar con el resto de internos y requerirá
que se dé una atención especial o diferente a este y no siendo sometido a los penales normales, a los centros de cumplimiento de penas normales, sino que a uno que garantice una seguridad mayor. Igual ocurre con aquellas personas que han cometido algunos delitos que por su naturaleza se consideran de mayor gravedad, como aquellos de narcotráfico, crimen organizado, homicidio agravado. También nos dirá la ley que se incluyen en este los delitos de violación, secuestro, extorsión o que fueran reincidentes. Entonces estas personas están en condiciones por el mismo tipo de delito pues diferentes al resto de personas que están sometidas a pena de prisión y por lo tanto no pueden recibir el mismo tratamiento, y para ellos se ha destinado o se han creado algunas penas o pabellones especiales. Dicho sea de paso, este es la modalidad o el régimen que se utiliza en la que se conoce como cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca o Zacatrás, como se le ha dado coloquialmente en denominarla. Entonces, para las personas que tienen un perfil de personalidad agresivo o peligroso, y para aquellos que han cometido estos delitos que son de mayor relevancia para la vida de la sociedad, entonces se crean estas condiciones particulares, estas condiciones que deben regirle en la prisión en la que va a estar. Estará en celdas o pabellones especiales de aislados. No va a estar en condiciones normales que permitan tener cierta movilidad al interior del centro penal, sino que estarán aislados. Y eso es lo que nosotros encontraremos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Tienen restricciones a su libertad ambulatoria dentro del centro de detención, minutos u horas en los que pueden salir de su celda, pero aquí veríamos un poco más de aplicación de aquel modelo celular o filadélfico que ya estudiamos, pues no podemos permitirle a esta persona agresiva que tenga contacto con otros internos y el contacto será mínimo. Por eso la restricción a su libertad y por eso lo aislado que se les mantiene. Hay prohibición de obtener información televisada y el material escrito que recibirán deberá ser supervisado. Parece vejatorio, pero recordemos que ningún derecho es absoluto y en estas condiciones, este tipo de personas, pues se requiere que sean tratadas de una forma diferente y se va a supervisar incluso el material escrito que éste pueda tener. La comunicación telefónica interna serán supervisadas y monitoreadas. Llama la atención el siguiente componente de este régimen de encierro especial. Habrán visitas familiares, pero estas visitas familiares se harán ante la presencia de un custodio con separación que evite el contacto físico de quien llega a visitar al interno y el interno mismo. O sea, va a visitarse, se le puede visitar su esposa, su mamá, su papá, su hermano, podrán visitarle, pero en todo momento tendrá que estar junto a él un custodio, una persona que esté vigilando los movimientos. Pues repito, estamos ante personas que o se dedicaban al narcotráfico, al crimen organizado, o son agresivas y peligrosas y por lo tanto no se les puede permitir mayores flexibilidades. Y aquí, utilizando el mismo símil, el músculo del Estado es mucho más rígido con estas personas. Además de eso, en ningún caso se les va a permitir una visita íntima. Estas personas tienen este trato especial y extraordinario porque han cometido hechos graves y es, como les digo, lo que ocurre en el Centro de Máxima Seguridad de Zacatecoluca y hay un grupo que nos está investigando acerca de esto. Doy nociones bastante amplias y encargaré a estos estudiantes que nos puedan ilustrar o ampliar más sobre este tipo de régimen de encierro especial al interior del penal de máxima seguridad. De esta manera le ponemos fin no solo a esta clase, sino a los contenidos que yo he de desarrollarles en esta materia, recordando que no es que el curso haya finalizado, sino que estamos desarrollándolo bajo otra modalidad con las tareas de investigación que ustedes están realizando. No me queda más que reiterarles la admiración, el respeto que tengo por ustedes por mantenerse desarrollando sus actividades académicas en condiciones adversas. Cada sacrificio que uno realiza tiene su recompensa y así lo verán ustedes. Algunos dicen que las instituciones más extraordinarias están destinadas a las personas más extraordinarias, pues creo que es el caso de esta generación, de ustedes que están luchando por desarrollar su estudio
por poder culminar su carrera, aún en condiciones tan difíciles como esta. Me aprecio para ustedes y reiterarles que estamos siempre en contacto por los otros canales que hemos abierto para poder estar revisando los avances en los trabajos. Estamos aún en comunicación en el resto del ciclo y en los próximos días les daré a conocer a ustedes la modalidad en la cual se van a hacer las presentaciones que ya están preparando sus compañeros en cada uno de los grupos. Nada más me resta recordarles que tenemos en unos días una evaluación y este material que hemos desarrollado este día será parte de los contenidos a evaluar. Dios los bendiga a todos, cuídense mucho.